Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Con una de Café. Yo les puedo contar desde que inicié mi vida de gusto por el arte, la gráfica tiene un espacio muy especial, ¿no? Y buscando, encontré a alguien que ya no sé si decir grabado, porque creo que gráfica es un poco más amplio, pero una creadora, porque ya creo que ya ni me gusta decirles artistas, porque a algunos les gusta y a algunos no. Ya prefiero creadores, es un poco más general, pero una creadora enfocada a la gráfica, y además enfocada a la gráfica de gran formato. Más bien a la gráfica como herramienta. Okay. Me gusta pensar en que mi producción artística, me considero una productora artística, está enfocada, bueno, la herramienta que utilizo es la gráfica. Mi finalidad no es producir una imagen o un grabado, sino producir una idea a partir de este medio tan hermoso que es la gráfica, que tiene muchas cualidades. Una es la multiplicidad, o sea, puedes hacer muchas. Y otra es la reproductibilidad. Entonces, a partir de una misma matriz, puedes tener la posibilidad de hacer una en verde, una en rojo, combinarlas y empezar a pensar que toda esta serie tiene una temática y que cada una habla de una situación diferente a partir de las mismas matrices. Y hasta usar placas diferentes. Combinaciones, sí, ¿no? Sí, pero no con el fin de obtener una imagen distinta, claro, sino con el fin de obtener una idea distinta de cada una. Entonces, me gusta pensar en mi trabajo de producción artística como abierto principalmente a las ideas, a las cuestiones que me interesan, y que la herramienta que utilizo pues es la gráfica. Sé que es un poco restrictivo, ¿no? Porque dirías, bueno, ¿por qué no haces con todos los recursos que tengas la idea que tú quieres producir? No, siempre la termino restringiendo al grabado. Entonces, bueno, eso es un poco la necedad esta que... No sé, y ahorita hablamos de una pregunta que me habías dicho que creo que tiene que ver con esto. Algo así. Creo que tiene que ver con esto. Pero bueno, Mónica, artista gráfica. Artista plástica. Plástica sí. También. Ahorita platicamos un poquito de eso, porque se ve más la gráfica. Digo, lo que está en las escaleras, que son papeles pegados, eso es como escultura de pared. Sí, es algo raro. Es una cosa escultórica, es una pieza escultórica, pero que surge del interés y está vinculado a la gráfica, porque en realidad esas tiras que viste son tickets, y los tickets están impresos con matrices, ¿no? Okay. El 1, el 2, el 3 son pequeñas matrices, y entonces sigue siendo gráfica, porque hay un soporte que es el papel, un medio que es la tinta, y una matriz. Ok, otra forma de entender la gráfica, pero sigo con tu presentación porque siempre se me va. Te agradezco muchísimo. Es un placer, gracias. Por aceptarme, por abrirme a tu espacio llamado Jacal Gráfico. Así es. ¿No? Mónica, ¿cómo llegaste a esto? Escuché que eras ingeniera química. Sí, así es, soy ingeniera química. La química es una materia que me encanta, es apasionante, yo la veo en todos lados, y desde muy joven he estado en vinculación con las artes, pero también con la química, y entonces yo quería cambiar el mundo a partir de la química. Estuve ejerciendo un par de años, pero después tanto la vida personal como laboral pues me apartaron de ese camino, y llegué a empezar a practicar artes, a tomar un taller de grabado con el maestro José Lascarro, mi querido maestro, y pues ahí me enamoré del grabado, ¿no? Porque en vez de entrar con Pepe Lascarro a aprender relieve, punta seca y todo, entré a calcografía, ¿no? Entonces hicimos aguatintas, aguafuertes, el barniz. Entonces dije, wow, esto está increíble, y yo desde ahí me enamoré del grabado. Tomé una decisión de ser grabadora, y después estudié la maestría en artes plásticas, pero creo que pues todas estas decisiones que se van tomando en la vida son las que te llevan finalmente a
a donde te encuentres en el momento. Entonces, tengo ya muchos años dedicándome a la gráfica. Este es el taller, el Jacal Gráfico, que se inició con 3 personas, con Ariel Palafox, Fernando Dillarza, que ahora tiene Impronta, y conmigo. Actualmente quedamos Ariel y yo. Fer ya está viviendo en Cholula. Entonces, y esperemos pronto que quede la entrevista con Impronta. Que también son 3 y personas. ahí sí te tomarás un mate en lugar de un café. Va a cambiar el nombre del... No sé. ¿No te Ahí gusta? hay cosas más interesantes. Algo que le pone flor de cempasúchil. No sé. Yo no sé. Bueno, entonces fundamos el taller y la opción que teníamos pues fue un tórculo de gran formato. Aquí tenemos un tórculo que al rato saldrá a cámara, mide 1.20 por 2.40. El tórculo es una máquina que se utiliza para hacer las estampas. Entonces tienes una matriz que puede ser de muchos materiales: metal, madera, linóleo, acrílico, en fin. Hay una gran cantidad y esta matriz la entintas de diversas maneras, diferentes colores, y luego la imprimes en un papel. El tórculo es una máquina que hace que 2 rodillos presionen el papel con la tinta y se transfiera de la matriz al papel la imagen. Imagínense el peso. Hay personas que para sacar algo pequeño hasta carro pueden usar. Sí, pero el automóvil son gomas. Sí. Entonces tú necesitas que haya una presión de metal contra metal. La goma no ayuda mucho. La goma absorbe el peso y no distribuye bien la imagen. Okay. Entonces, nunca he usado un automóvil para imprimir, pero van a ver los rodillos, son sólidos de metal. Tiene que ser pequeño. Y más o menos se ejerce una presión como de 1.100 kilos entre los dos. Los tórculos normales todos. ¿También? Sí. O sea, que tal vez más, porque es una máquina, se llama Itan Press, son gringas. Llegaron 11 en Ciudad de México para los talleres de lo que hoy es La Esmeralda. Okay. Era de un doctor que cuando falleció, su esposa me lo vendió y lo trajimos de Ciudad de México. Pero son unas máquinas muy, muy delicadas, muy específicas. Son una belleza de máquinas. Calibradas y estas también, esta funciona muy bien. Esta la hizo Eric Torres de Cuernavaca, que es un excelente maestro para hacer los tórculos, pero pues no es lo mismo que esta máquina que así como tan precisa. Obviamente también el formato de esta hace que de repente batallemos más, sí, pero más o menos sí hay una gran presión. Meter ahí ya. Claro, en algunos talleres la gente se ha lastimado porque se aplastan los dedos con los rodillos, se los rompen. En otra ocasión había un tórculo eléctrico y una chica se le fue el cabello y se quitó el cuero cabelludo. Entonces sí son máquinas de uso rudo, digamos. Te dejé sin palabras. Sí, no. Y más de lo que estábamos platicando, podrías donar ese. No, es cierto. No, yo cabello. No lo vi. Ah, ok. En mis clases nunca ha habido accidentes, salvo que rompen los fieltros. Eso es lo más. No te preocupes. Es lo menos complicado. Sí, ¿no? Sí, el arte no es tan. No es tan sangriento. Depende. Ok. Depende del artista que le preguntes. Si es Teresa Margolés, no. Sí, si hay sangre siempre por medio. Que ella no la saca, nada más la rescata. La evidencia. Ella no la provee. Vaya, no le hace algo a alguien. No. Es como, algún día escribiremos sobre. Ok. Esa iniciativa, ¿qué implicó para la ciudad de Puebla? Ay, no sé. Okay. No sé si signifique algo en la ciudad de Puebla, pero yo creo que, bueno, en Puebla de por sí ya hay muchos grabadores y uno de los maestros que hemos tenido, los grabadores que trabajamos en Puebla, pues es el maestro Lascarro, pero otro es el maestro Bulmaro Escobar, que él daba clases en la universidad, la pública, que se llama Artes Visuales. Uh-huh. Entonces, pues hay muchos grabadores que son alumnos de él, que practican la gráfica. Tú has entrevistado ya a varios. Entonces, no sé si el Jacal
deja una huella o represente algo, pero sí es el espacio donde nos hemos juntado para producir, ¿no? Para producir y para pensar. Alguna vez escribí un texto de lo que significaba el taller, ¿no? Entonces el taller es un espacio para meditar, y no una meditación zen, sino una meditación de pensar las piezas, de pensar en las problemáticas, de cómo puedes resolver algo. Es un espacio donde es un refugio, pero al mismo tiempo es un refugio donde se desarrollan ideas muy interesantes. Pero también el taller, y eso me gusta mucho, el Jacal, es un espacio para compartir. En el taller yo muchas veces trabajo sola, pero normalmente, tanto por los formatos como por el simple gusto, viene gente a trabajar aquí. Entonces, ahorita están alumnos que están haciendo sus prácticas, tanto de 2 universidades en donde tengo algún nexo o de clases, que uno es la Bauhaus y otro es la UNARTE. Entonces, siempre hay gente aquí, amigos que vienen a producir piezas. Entonces el taller es un espacio para charlar, para platicar, para entender, para dilucidar temas, para cuestionarse, para convivir, para conocerse, para integrarse. Es mucho más que un espacio para producir arte. Es una segunda casa, pero también es un lugar como que te da pertenencia. Ok, llegas de un perfil a algo que pues manejas mucha química, ¿no? ¿Cómo definirías lo que haces? Porque esto es una especie de evidenciar lo que está sucediendo socialmente. Lo que me enseñaste aquí impreso es otra forma también de evidenciar lo que está pasando socialmente. ¿Cómo empezaste a involucrarte al arte? Es decir, ¿hacia qué tema te empezaste empezaste a fluir? ¿Y cómo empezaron a fluir estas partes de evidenciar cosas como el caso de Yotzinapan, como el caso de mujeres? Que quisiera abrir, paréntesis, el día sábado. Sábado 25 de septiembre. Se va a abrir una exposición en un patio. Les voy a pasar los datos. Que va a estar expuesto un muro y pues ahí lo dejamos. O no sé si ahí lo dejamos. Decirlo. Sí, lo decimos. Okay, hay una iniciativa que surge de la ciudadanía, de 2 arquitectos que deciden que sería muy buena idea, un poco inspirados en Sevilla, porque ahí se hace desde hace muchos años, armar un recorrido de patios típicos de casonas antiguas de la ciudad de Puebla. Entonces hay verdaderos tesoros y muchas veces están cerrados. Y ellos proponen que se haga un recorrido haciendo instalaciones de arte efímero, se llama patio efímero, invitando artistas a que monten una obra y por un rato, 10 días, se adueñen del espacio y lo intervengan. Entonces, lo mejor es que tuviera un diálogo con el entorno. Sin embargo, no siempre sabes en qué patio te va a tocar. Entonces, el año pasado abrieron una convocatoria, llegaron 60 propuestas, eligieron 6 de un jurado del FONCA, miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte, eligió 6 proyectos, entre ellos eligieron Muro de Papel, que es una especie de antimonumento, aunque no está instalado después de una manifestación, pero es una construcción escultórica que permite materializar y ver juntos, con una especie de volumen, los nombres de más de 600 mujeres que han sido asesinadas en el estado de Puebla a partir del 2013. Entonces me preguntabas cómo surge esta idea y yo te diría que es una necesidad. Otra pieza que tengo, de la que comentábamos, se llama Huellas de Desaparecidos y es un mapeo de árboles cortados en la ciudad de Puebla. Este mapeo se inició en 2014 y fue porque abajo de mi taller había 2 árboles y llegó Parques y Jardines y quitó uno, porque los microbuseros se rozaban el espejo y se los rompían, entonces lanzaban los vidrios a la acera y podría ser peligroso si alguien pasara. Entonces lo reportaron y en vez de podarlo, lo cortaron. Lo podaron. Lo cortaron definitivamente, lo mataron. Entonces
yo llegaba todos los días y lo veía y pensaba en algún día hacer algo. Después hicieron los andenes del Ruta y se cortaron cientos de árboles. Precisamente aquí a una calle, ¿no? Ahí vemos los que quedaron y los que no, pues ya no los vemos, ¿no? Y quedaron horriblemente, tanto todos los metrobuses como también la ciclovía de la Juárez. No, la ciclovía fue una historia aparte, ¿no? Sí. Entonces, a mí me escandalizó y dije, creo que sería un momento importante o una acción importante reunir todos esos árboles, porque vemos cuando cortaron uno aquí y otro por allá, pero no hay una conciencia exacta. Entonces, dije, voy a mapear todos los que pueda. Metí esto a un proyecto de PECDAP y tenías 10 meses para hacer el proyecto, entonces dije 40 árboles al mes, dije pues sí, los hacemos, y ponerlos en playeras, porque era importante que fueran como adoptados, que te pusieras la camiseta, o sea, que tuvieras ahí una relación con un desaparecido, que en 2014 todavía no sucedía la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, porque si no, no hubiera tomado esa palabra. Todavía tenía un contexto, sí que estaba buscando, pero no del nivel que vemos en nuestros tiempos. Entonces, decidí materializar estas ausencias y terminó en esa pieza, que son 400 playeras con cada una impresa con una imagen, como una huella digital del árbol cortado, y después se hizo un mapa en Google Maps de los lugares donde están cortados los árboles, y también se hizo una página de Facebook donde aparecen cada árbol, el día que lo estamos mapeando, y está como todo el mapeo y el registro. Y eso pues sirve como para lanzar preguntas. En este caso era la misma idea. Esto te lo cuento porque yo recuerdo que cuando estaba en la prepa, una vez en Ciencias de la Tierra llegó un maestro y nos enseñó el círculo del agua. Entonces nos dijo, a ver, aquí en el cerro cortan los árboles y entonces el agua desgaja el cerro, se cae y se corta el círculo, porque el agua es llamada por los árboles. Entonces, al salir de la clase dije, bueno, si lo sabemos, ¿por qué lo seguimos haciendo? Entonces, imagínate que después de 20 años, en mi inconsciencia, porque no lo tenía claro, ¿no? Pero recuerdo que esas cosas me impactaron. Entonces, si tú me preguntas que desde cuándo surge, o sea, cómo llegué mágicamente a ser artista, pues no es tan mágico, ¿no? Es como un poco de lo que te va llegando y de cómo te va llevando la vida y de poder satisfacer esa necesidad que tienes, ¿no? Pero que además es tan grande que lo vuelcas a una actividad creativa. Porque muchas personas lo pueden llegar a tener y no necesariamente volcarlo. ¿Cómo a qué te refieres? A tener esta necesidad de expresarte. Ok. Yo creo que todos, ¿no? O te expresas escribiendo algo o sí nos expresamos, supongo. ¿Crees que no? ¿Que no nos expresamos? O a lo mejor... Porque al yo final creo que lo expresas de otra manera. Porque también creo que hay como miedos que dices, ay, no, yo no podría hacer un Rembrandt, ¿no? No, entonces dices, no me voy a dedicar nunca a pintar porque yo creo que nunca podría pintar. Yo creo que también hay miedos que hay que vencer para ir por el camino que o que a lo mejor no es necesario. ¿Puede ser eso? Que yo creo que muchas personas hemos pasado por eso. O que a lo mejor no es necesariamente tan fuerte como para no llegar a escribir o no llegar, porque tú lo llevaste y lo volcaste a dedicarte a esto. Llegó por decirlo de alguna manera, al extremo de ser... Pues decidí ser profesionista en las artes, sí, ¿no? Una profesional de las artes. Que va totalmente combinado con el hecho de evidenciar cosas. No quiero decir protesta porque no sé si es protesta. Pues yo creo que no es una protesta, es simplemente por medio del arte hablar de temas que tienes en tus preocupaciones, ¿no? Seguramente un escritor escribe pues obviamente de lo que le interesa, porque no vas a escribir de algo que no te interesa o que... No puedes. Entonces es como usar el arte para extender este tipo de preocupaciones y pues la forma, si intentas encasillarla en
en algún método, pero también con mucha libertad, ¿no? Yo muchas veces he sacrificado la pureza. Por ejemplo, hay unas aguatintas que acabas de ver allá abajo que están listas para exponerse y están impresas con colores transparentes y de muchas capas. Y esas placas están quemadas en aguatinta y si las imprimieran negro son negras absolutamente. Pero decidí hacer una experimentación de traslapar capas y de ver un poco un lenguaje más pictórico, entonces dan un resultado diferente y he estado dispuesta a hacerlo, ¿no? Claro. Que también tiene que ver un poco con esas decisiones que eliges conscientemente. Claro, y es la importancia de correr el riesgo, ¿no? Sí, que no sé si sea tan importante, pero bueno. De querer correrlo. Bueno, porque hay muchas personas que no les gusta. Así como una lucha constante de querer superarte o romper tus miedos, o sea... No, pero finalmente es como aceptar hacer algo que normalmente no se haría dentro de la gráfica. Uh-huh. Es que eso ha sido mi meta desde el principio, porque creo que hay un punto en donde me cuestionaba si iba a alguna exposición de arte contemporáneo, regresar al taller y decir, y uno haciendo grabaditos. Entonces a mí me cuestionó mucho, porque decías, claro. O sea, hay unas formas de arte maravillosas que me encantan y que sí creo, apenas una amiga me decía, ¿por qué forrar el Arco del Triunfo de tela es arte? O sea, no entiendo el arte contemporáneo. Y dije, bueno, hay mucha gente que no lo entiende, pero a mí me encanta. Uh-huh. Y me apasiona, me gusta mucho y hago clic con él, ¿no? Claro. Entonces, después de conocer tantos artistas y todos dices, bueno, ¿por qué la gráfica no ha llegado a un espacio así, ¿no? No ha roto la tradicionalidad, ¿no? Sí, un poco porque los grabadores somos muy celosos, ¿no? O sea, yo misma así de mis alumnos, a ver, tiene que haber un bisel, tiene que estar bien impreso, tienen que salirte todas igual, porque ese es el rigor de la gráfica, ¿no? Uh-huh. Pero también permitirte, y no digo hacerlo mal, digo variar el soporte y que a lo mejor no tengas la pureza, no se tiene la misma pureza de una madera impresa en gasa que una madera impresa en un papel de algodón finísimo enmarcada en un cuadro. O de un tocón impreso en un papel que después iba yo a guardar en una cajonera. Pero 400 papeles. O sea, ahí es cuando decidí, no, quiero que alguien se ponga la playera, claro. se ponga la playera y haga contacto con un desaparecido. O sea, aquí estás portando un desaparecido como adoptándolo. Claro. Porque después al final de esa pieza regalamos árboles para que los plantaran. Entonces fue hacer esto público, visible, que llegaba la gente empezara tenía un principio también de instalación de alguna manera, o sí, performance más bien. Sí, ambos. Sí, ambos. Pero también de archivo. Claro. Y alguna vez me gustaría publicar un libro que no se ha podido porque, pues, la vida es muy veloz y los libros son muy caros, sí, pero pues esperemos que sí en algún momento este archivo se pueda tener en un libro impreso. Sí, creo que es padre el tratar de guardar el rigor, o es importante tratar de guardar el rigor, pero también permitirte jugar, que es ahí cuando no necesariamente ahora, no va a quedar. Es un juego. ¿Qué es? Es experimentación. Y la experimentación es un proceso científico de conocimiento. Ingeniería química. Más bien, no sé, pero la experimentación te permite descubrir cosas que no sabes, ¿no? O sea, para mí de repente era un problema llegar a una ferretería y no tiene una así como no sé qué. A ver, ¿para qué lo va a usar? Esa pregunta la alucino, ¿no? Porque siempre estoy usando cosas que no se usan para lo que se usan, pero que creo que pueden servir. Claro. Entonces es así como, es una investigación y con un método, no es un juego. Porque también después te sientas y analizas los resultados y dices, pues sí salió, no salió, quedó mejor aquí, quedó mejor allá. Y entonces vas desarrollando un método. Entonces, no estoy tan cercana al juego. Ok, va. Porque, me gusta. Sí, porque de pronto cada quien podría decirlo juego, experimento, etc.
Creo que hay personas que lo usan como Es que la experimentación es un trabajo. Y el taller es eso, sentarte a reflexionar. A mí me gusta mucho llegar al taller y ver las cosas en la mesa, pensarlas, y sirve mucho tener otros ojos, ¿no? Otras dos cabezas que piensen y que den su opinión, y si están involucradas con el arte mejor, porque entonces es una manera de quitarte esos limitantes y expandirlo. Y creo que eso es el taller, ¿no? Un esa espacio, parte que decías de reflexión. Sí, un espacio de crecimiento y de plática y de compartir y de experimentar y de investigar. No nada más es mi taller de producción, ¿no? Por investigar, por ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿Tanto a las temáticas? Porque con esta a las técnicas. Temáticas y técnicas. Ajá. Porque con esta pieza voy a jalar una clavado, ejemplo, a lo mejor. Son unos bloques de papel, ¿no? Yo sabía que podía compactar el papel y hacer unos bloques, y estos vienen de un archivo desde hace 30 años que me encontró a mí, yo no lo encontré a él, y decidí trabajar con él, con el papel, porque hay una artista que me gusta mucho su trabajo, ya murió, Helen Escobedo. Ella decía que siempre le gustaba trabajar con materiales que estuvieran o cercanos, o que se los regalaran, o que fueran basura, o que le costaran muy poco dinero. Y Helen estaba en contra de producir muchísimos. O sea, de tener grandes instalaciones que después se iban a tener que meter en bodegas. Eran como cosas efímeras. Y entonces, bueno, yo tenía este material y lo usé en esta pieza. Seguramente lo seguiré usando en piezas en el futuro. Y con la experiencia de hacer papel, dije, bueno, si yo corto el papel y lo pongo a remojar, voy a poder tener una pulpa, y esta pulpa la voy a poder formar en bloques. Entonces, metí los tickets en agua. Dije, en 3 días están mojados. Regresé y todavía no estaban mojados, porque traen una capa que hace que sean un poco impermeables. Entonces dices, cuando quieres que algo se moje, se moja. O sea, que no quieres que se moja, se moja. Se moja. Y cuando quieres que se moje, pues no. Entonces es la ley de Murphy, pero regresé y pues era un mugrero, no funcionó. Entonces dije, bueno, hay que cortarlos. Entonces los hice pedacitos con la mano, los volví a dejar remojando. No fue suficiente, se apelmazaban los bloques, fueron los primeros experimentos. Y después dije, no se puede, hay que cortar el papel. Entonces se me ocurrió utilizar una máquina para hacer papelitos que utilizan para deshacerse de los documentos. Entonces, pues sí, sirvió muy bien, funcionó. Y entonces pues empezamos el largo proceso de cortar papel, de ponerlo a remojar, de meterlo a moldes. Estaba pensando si usar un aglutinante o usar algo para blanquear la fibra, pero decidí que era interesante que se quedaran los datos que trae el archivo. Entonces, pues se quedaron. Y es precisamente un proceso de investigación, claro, ¿no? En donde si alguien me pregunta cómo hacer una escultura de papel, pues ya le puedo decir. Sí, porque además tú crees que conoces el papel porque trabajas con papel y te das cuenta que no lo conoces todo el papel. Así es. Y que tienes que entender cómo... Así es. Cómo adaptarlo a lo que tú necesitas. Y que el tiempo, la temperatura del ambiente, pues todo va pesando, ¿no? Uh-huh. En el proceso. Entonces, ahora ya podría escribir unas líneas después de esta investigación de cómo trabajar. Tanto la tinta como poner una capa para proteger el ladrillo, pintarlos, o sea, como varias partes del proceso que se fueron desarrollando sobre la marcha. Claro. Entonces creo que esa es como la labor del artista, y sobre todo cuando te abres a un sinfín de materiales, ¿no? Uh-huh. O sea, no estoy restringida a que voy a usar solamente placas de cobre o tinta para grabado y papel, ¿no? Puedo usar lo que se me ocurra, puedo usar tela, puedo usar tortillas, puedo usar alfombra, el mismo muro, no sé. Hay cosas que no he usado, pero que en algún momento se me va a antojar usar y las voy a usar. Claro. Y no tengo que producir la placa yo, puede ser un árbol que alguien cortó, o puede ser algo que yo encontré, puede ser una alcantarilla. O sea, es como abrir este campo de posibilidades, no estar como tan pendiente de que el arte se hace con materiales artísticos. Claro, ¿no? porque además
Lo de las alcantarillas es la calcografía, ¿no? Un frottage. Un frottage. La calcografía es el grabado en metal. Ok, ya. Lo que es la ignorancia, soy ignorante, lo acepto. Bueno, yo me dedico a esto. Y además a mí no me ¿Estás de interesa acuerdo? decir o no si soy. No, además, eso me permite la romper. calcografía incluso es un término que no utiliza mucha gente. Okay. Porque el grabado, pues dicen grabado. Incluso un grabado, la técnica del grabado es la técnica en general, pero una pieza impresa se llama estampa. Uh-huh. Y nadie le dice estampa. Porque si ponemos, vamos a vender estampas, pues creen un sticker, ¿no? Sí. Entonces, pues, vamos a vender grabados. Tenemos grabados. De hecho, mi primer acercamiento a lo que fue el grabado fue precisamente el Museo Nacional de la Estampa. Y es como llegar y decir, tú puedes cortar una fruta, la entintas y le empiezas a dar forma y eso ya es grabado. Sí, es una matriz, una fruta es una matriz. O sea, a lo mejor no es como hacer una placa, etcétera, pero finalmente es... Y esto es lo que me gusta del grabado. No importa lo que uses como matriz, siempre y cuando tengas un correcto entendimiento de lo que quieres plasmar, ¿no? Es al menos lo que yo terminé de entender. En ese momento, aunque cambié un poco después. Porque también aquí viene un poco la parte de la creatividad. De qué es lo que vas queriendo hacer. Y por creatividad me refiero un poco, creo, a cómo vas a usar lo que tienes en las manos. Uh-huh. Y cómo se te va presentando. Bueno, pues en cuanto a la creatividad, yo te decía que es un término que no me encanta, porque no es que, soy una mujer muy creativa, se me ocurren cosas. O sea, tienen que ver con procesos. Como te decía, hay procesos en todos los lados del taller, hay procesos iniciados, ¿no? Ahí hay unos sellos, aquí hay unas letras tipográficas, hay esténciles, hay geosets, hay alfombra, o sea, hay muchos materiales uh-huh. que estoy investigando. Claro. Y que en algún momento se van a hacer una pieza o no. O no. Pero el taller se convierte en este espacio donde guardas tantas cosas. Y bueno, gracias soy muy afortunada de poder tener este espacio porque pues tengo ahí un lugar en donde tengo cientos de papeles y los puedo tener sin ningún problema, ¿no? O sea, sí tengo el espacio para tenerlo. Entonces, es una nada fortuna. Más el espacio de allá abajo para colocar las obras también. Sí, claro, es una fortuna. Pero tengo, 10 investigaciones en curso y tengo 3 proyectos en curso también, ¿no? Entonces, no tiene que ver con creatividad, sino con procesos creativos tal vez, o procesos de investigación. Que no es que se te ocurra, alguien me decía, ¿cómo no se me ocurrió a mí eso de los árboles? Dije, bueno, porque yo pasaba enfrente del árbol todos los días cuando iba a grabar, y de repente dije, ya sé, lo voy a entintar y lo voy a imprimir. Y la primera impresión fue en papel. Y ya después yo estaba trabajando con tela y alguien me dijo, ¿por qué no lo haces con tela? Dije, claro, tiene que ser con tela, por supuesto, porque no quiero tener unos lindos papeles nepaleses, porque no se trataba de ver una pieza hermosa, que no es algo que yo esté buscando. La estética. O sea, hay otro tipo de estéticas que pueden ser perturbadoras, como los trabajos de Teresa Margolles que antes mencionaba, o muchos otros, Ai Weiwei, muchos otros, que no es que las piezas sean hermosas, son estéticas, pero desde otra manera. Ya que tú has tenido la oportunidad como de interactuar con diversos estados y la creación en diversos estados, ¿cómo ves la gráfica en México como gráfica, como México? Mira, yo no sé si te cuesta un poco de trabajo tener una visión panorámica, ¿no? Porque a veces estás como inmerso en tu producción y a lo mejor no es tanto de tu interés, pero un maestro que venía de Italia, maestro Mario Benedetti, estaba muy sorprendido de que aquí se hiciera tanto grabado. Pero ¿por qué en México hacen tanto grabado? Y dije, pues no tengo la menor idea, pero hay un montón de talleres en Oaxaca, hay cientos de talleres, no cientos, pero muchos, en Ciudad de México también, y hay mucha gente comprometida con la gráfica, hay gente que, y a pesar de que no es que sea un negocio, por ejemplo, ¿no?
O sea, algunos de mis alumnos dicen, oye, es que cuesta tanto la gubia y cuesta tanto el cobre y cuesta tanto, pues sí. Y que además no Y es el lo más papel, elegido ¿no? para comprar, ¿no? Como colección. Como colección lo venden muy barato. O sea, puedes comprar un grabado por 300 pesos y necesitas una máquina que cuesta 20,000 para imprimirlo. Entonces dices, bueno, ¿qué onda con las cuentas y los grabadores, no? Pero creo que hay mucha gente interesada, muchos talleres, mucha gente interesada en producir gráfica y y en todos los estados hay un taller o dos. Además, hay una cosa que tiene la gráfica que es a veces su inmediatez, ¿no? O sea, hay métodos muy sencillos para imprimir con una atornilladora, con la mano, en placas de unicel, para hacer talleres para niños, en CDs, o sea, hay como muchas posibilidades y esto permite que la gráfica sea algo muy interesante. Hay unos proyectos como Monstruo Gráfico se llama, me parece. Y es googleenlo. Es una artista que se llama Luisa Estrada. Entonces se dedicó a hacer talleres para niños en todas las delegaciones de la Ciudad de México. Y los niños hacían un mapeo de su ciudad, pero con la base de un monstruo que se iba a construir a partir de los grabados que hicieron en las 16, no sé cuántas delegaciones sean. Pero terminó siendo un mural gigantesco. Entonces, hay una cosa muy rica que se puede compartir con la gráfica. Entonces, creo que todas esas cosas impulsan y eso y la magia, ¿no? O sea, tienes una placa, la imprimes. Mira, préstame esta. Tienes una placa de cobre grabada, la imprimes, la metes en el tórculo y cuando levantas la hoja, ahí está la imagen, ¿no? Entonces, ahí hay una magia. Ahora, está esa magia de descubrir la impresión. Pero en el proceso de hacer la placa hay una frustración impresionante. Entonces, también para ser grabador necesitas ser un poco necio. Y además tampoco es fácil aprenderlo a hacer. ¿En qué sentido? Una cosa es lo que tú tienes en la cabeza. Y si yo quiero que la bicicleta, pensando en alguien que vi hace poco, vaya de derecha a izquierda, voltear tu pensamiento no es tan fácil. Exacto. Si yo quiero que el sol vaya en la parte izquierda, no es tan fácil, o sea, tienes que crear. Sí, tienes que pensar. Sí. Hay muchos tests en redes sociales, así de para leer al revés, ¿no? Entonces los grabadores hacemos eso así como. Estamos acostumbrados a tener nuestro pensamiento en un flip horizontal, si estás pensando en Facebook, en Photoshop, ¿no? Entonces vas desarrollando eso y eso pues te da muchas perspectivas, ¿no? Incluso creo que es una manera de abrir tu mente y no casarte con cosas anquilosadas. Pero tienes mucha razón, los grabadores a veces nos resistimos a quedarnos en la pureza técnica. Uh-huh. Y en decir, mira, ve esta guatinta, no, es que está increíble, los negros y todo. Sí, pero ¿qué dice? ¿No? Claro. Entonces, esa parte es una que a mí me ha interesado mucho. Algo que a mí me gusta de la gráfica es cómo la puedes combinar con otro tipo de técnicas. A mí la gráfica, por ejemplo, con la acuarela me gusta mucho. Uh-huh. O sea, en la parte digamos, la mera estética, sin el discurso, se me hace muy bonito. Sí. Y se me hace como muy interesante poder combinar. Ahora yo la odio. Porque un buen grabado, no necesita color. Claro. En primera. En segunda, mi maestro Mario Benedetti siempre me lo dijo. O sea, hay tantos colores en el negro. Hay tantos negros diferentes. Hay tantos negros, sí. Que no necesitas color. Ahora, si tú tienes un grabado y le pones colorcitos, pues se ve bien bonito. Entonces es como atizarlo para llevarlo a algo bonito. Y no estoy 100% segura que el arte tenga que ser bonito. No. Entonces, por eso no me gusta. No, está bien, claro. Está bien, yo porque soy productora. Es como acuarela. Las demás no me gustan mucho. La acuarela le da algo al En cambio, un grabado que lleva 5 placas encimadas y son de muchos colores, eso sí me gusta. Eso sí me gusta, para que veas. Y sabes que alguna vez nos pusieron a ver el trabajo de Picasso. Esta parte de la no perfección me gustaba mucho. Los registros. El que no necesariamente empataba perfectamente bien. Uh-huh. Eso también es que técnicamente hay que ser muy diestro para lograr el registro, sí.
sí. Nosotros hicimos estas placas que viste allá abajo, las impresiones, y registrar placas de unos 50 por 90 es un reto. No. Es un reto, porque además, como es metal, le das mucha presión al tórculo, entonces el papel estira y el papel crece así, 3 centímetros mínimo. Entonces, si imprimiste una pieza con una placa, cuando se seca el papel, la mancha impresa es 3 centímetros más chica que antes. Ok. Y eso lo tienes que pensar para hacer los registros. Es interesante. Es interesante. Pero entonces eso, la dificultad técnica, pues me gusta cuando es gráfica en color, En no acuarelada. En algo que es fácil, porque no es un óleo que pones, tienes que entender los colores, etcétera, pero no es fácil. O sea, el grabado no es fácil. O sea, tiene todas las dificultades, tiene muchas dificultades. Mira, el grabado, técnicas. puedes trabajar en una placa poniéndole un agua tinta, quemarla, verla, hacer otro color y otro color y otro color. Y entonces puedes estar trabajando 2 días en una placa y no tienes nada. Si tú estás trabajando en una pintura 2 días, vas viendo el avance. Claro. Pero en el grabado no sabes nada. Hasta que imprimes, y ahí todavía te pueden fallar muchas cosas. La humedad del papel, la consistencia de la tinta, la presión del tórculo. Y que hayas desengrasado mal tu placa y entonces trabajaste 2 días y no te quedó nada. Entonces, el grabado es una técnica que es muy celosa y tienes que ser como un poco necio también para quedarte en esto. Y es muy lindo. Sí, es maravillosa, pero sí. Es muy demandante también. Sí, y la versatilidad también me gusta mucho. Sí. Tiene mucha versatilidad. Eso me encanta, sí. Eso me encanta. Alguna vez me dijeron, oye, si pintaras, ¿qué pintarías? Y dije, no, pues no pintaría para nada. O sea, no es lo mismo enfrentarte a un lienzo a estar trabajando como me gusta, con mi método, que es estar pensando, viendo las posibilidades. De repente se me ocurre algo y entonces experimento. No es lo mismo a llegar y hacer un dibujo y pasarlo a un lienzo. Que me encanta, lo hice algún momento, pero la pintura ahora no me da lo que me permite expresar la gráfica. Claro. Por esto que te decía de la multiplicidad, de la reproductibilidad, de todas las posibilidades de cambiar soporte, de cambiar matriz, de cambiar medio. Todo eso es increíble. ¿Tienes algún proyecto que ahorita estés generando, que hayas generado con sentido? Ahorita no, pero sin duda el proyecto que más me ha gustado es el de Huellas de Desaparecidos, por varias razones, porque es un proyecto de grabado muy abierto, porque las placas no las hice yo, fue el que cortó los árboles, pero me gustó mucho la participación de la gente, me gustó que fue un proyecto que se pudo extender en redes sociales, tuvo como un impacto importante, al que se unieron muchos grupos ecologistas, en donde pude conocer gente con la misma inquietud y estéticamente, hablando de estética bella, es un proyecto muy bonito. Entonces, ese es mi proyecto consentido, pero uno pues sigue trabajando, ¿no? Entonces, esperemos que en algún momento llegue a tener un proyecto tan consentido como ese. ¿Cómo es? ¿Algún artista que te guste, que te influya? Bueno, hay muchos artistas y muchas artistas mujeres que me gusta muchísimo su trabajo. Estamos hablando de Marcela Armas, me encanta su trabajo. Estuvimos hablando de Teresa Margoles, por supuesto que es un referente también en mi trabajo. Me gusta mucho la obra y vida de Joseph Beuys, que es un artista alemán que decía que todo hombre puede ser un artista, todo hombre es un artista, pero también que el arte era vida, sinónimo, y que uno vive como una obra de arte, ¿no? O sea, las experiencias de vida las elevaba a un nivel de arte. La convivencia que tienes, el platillo que cocinaste,
todo era arte para él en su vida. Entonces, él escogió una forma de vivir que llamaba arte. Y tenía muchos referentes por experiencias personales, porque hay una historia que también dicen que es un mito, que él en la Segunda Guerra Mundial piloteaba un aeroplano que se cayó en una zona en donde hay mucha nieve. Entonces llegó un grupo de nativos, lo rescataron de la muerte y se estaba congelando, entonces lo envolvieron en cera, le dieron miel a comer y lo envolvieron en fieltro, que el fieltro es esa tela que está ahí, que es una tela gruesa, que está hecha de pelo de animales, compactada. Entonces él retomó estos elementos que son la cera, el fieltro y la miel para muchísimas de sus obras. Tiene una obra que se llama ¿Cómo explicarle el arte a una liebre muerta? Y entonces tomó una liebre disecada y estuvo dando cátedras de qué era el arte. Y una de sus piezas que más han influido en mi trabajo, que fue referente para Huellas de Desaparecidos, fue esta que se llama 7000 Robles, en donde él estuvo invitado en Kassel. Ay, ya no sé si es Düsseldorf. Perdón, no, creo que sí es Kassel. Sí, es Kassel, a una bienal que hacen, no es bienal, creo que es cada 4 años. Ok. Es la Documenta de Kassel, es cada 4 años, y estuvo invitado para hacer una pieza. Entonces era una ciudad que él habitaba y dijo, ¿por qué no cambiar la vida de la gente? O sea, si yo hago una pieza, se va a quedar unos días y va a ser algo, pero a mí me gustaría tener hacer una inserción en su cotidiano. Entonces él planteó llenar una avenida de árboles. Con eso esta avenida llena de cemento, que tenía una forma de verse, se llenó de árboles. Entonces cambió la forma en que la gente recorría su día. Y él decía que eran esculturas cinéticas, vivientes. Se mueven, es una escultura, Claro. Vive. Y Da aparte, vida. bueno, y los beneficios que nos proporcionan los árboles es otro tema, ¿no? Pero él lo planteaba así. Entonces, esto se llama arte social y escultura social, perdón. Y entonces el árbol cambia de forma con la temporada, ¿no? Llega el otoño, porque allá sí hay temporada, es Alemania, entonces se queda sin hojas, está verde o está de otro color y todo el tiempo se está moviendo. Entonces dijo que él iba a cambiar la forma en que la gente disfrutaba de esa calle para ir al trabajo o algo así. Y me parece una obra excepcional, me gusta mucho ese pensamiento y él es uno de mis artistas favoritos. Era 7000 Robles. Después vino una exposición y también se replicó. A cada árbol que él plantó, para señalizarlos, le puso una piedra de basalto al lado. Okay. Entonces, en la ciudad de Kassel hay muchos árboles que al lado tienen una piedrita gris de basalto. Entonces sabes que es parte de la pieza. Entonces es una pieza que se quedó, que habita con el resto de la gente, que influye en su vida cotidiana, que no está muerta. Entonces hay como muchos niveles de diálogo con su existencia y eso me gusta mucho. Ok, correcto. Ok, te agradezco mucho. En verdad creo que fue una plática... Creo que como te diste cuenta de las preguntas que te mandé ahorita, la plática creo que fue un poco diferente, creo que fue muy enriquecedora. Lo cambiamos un poquito. Sí, procuro tener eso por si no encuentro y no hay una plática previa como la de ahorita, y creo que fue muy interesante. Cualquier duda sobre el grabado, por favor acá abajo. Yo seguramente no lo voy a responder, le voy a pedir a alguien que me apoye. Y si quieren... yo los veo por ahí y les contesto. Sí, por favor. Con gusto. Y si quieren conocer un poco más sobre su trabajo, un poco más específico, normalmente pues los invito a que si tienen algo diferente, por ejemplo ahorita, ¿por qué fue hoy? Porque pronto va a ser la exposición del muro, pero si hay algo diferente, hay algo nuevo, etcétera, pues siempre les ofrezco el canal para lo que ustedes necesitan y quieran. Está abierto para todos los creadores. Cualquier duda, cualquier situación, cualquier comentario que tengan, normalmente los comentarios se los mando directamente a ellos cuando hay. Y cualquier duda, pues igual, así de, oye, tienes esa duda,
Como verán, soy un poco ignorante sobre el tema y quiero pensar que puede llegar a mucha gente que igual no tenga muchas dudas sobre los temas de arte, grabado, etc. El grabado se me hace muy bonito. Se me hace muy padre que una mujer lo esté tocando ahorita porque, como te dije al principio, no encuentro muchas mujeres y de gráfica incluso menos. Pues yo les recomiendo que sigan el trabajo de Coral Revueltas en Ciudad de México de Yulia Akhmadeva, que ella es una maestra de la Universidad Michoacana. Diana Morales trabaja en la UNAM. Ya les mencioné a Luisa Estrada. Aquí en Puebla hay 2 grabadoras excepcionales que están trabajando con nuevos medios. Isabel Gaspar, Nancy, su apellido de Nancy. Isabel hay un Gaspar montón. No sé. Hay un montón de grabadoras, hay muchísimas. Sí. Y la maestra Ireri Topete, que está en Vallarta, la maestra Nunik Sauret, la misma Carla Ripey, somos un montón. Sí. Somos un montón. Y comentaba con un colega que las mujeres están haciendo cosas interesantes en la gráfica. Hay muchos hombres que están clavados como en los mismos temas y que hacen una gráfica tradicional súper interesante, muy bonita, pero que a lo mejor a las mujeres pues no nos antojaba hacer desnudo femenino, ¿no? Entonces estamos tocando otros temas y eso ha beneficiado el campo de la gráfica a nivel pues nacional y sí, la verdad es que hay un montón de grabadoras. Pregúntenme. Sí, no, y yo ahorita trabajo como o busco a ustedes, los encuentro y en la misma plática sucede como, ¿a quién me recomiendas? ¿A quién crees que puedo entrevistar? Entonces, así estamos trabajando. También si alguno Araceli Juárez, una grabadora excepcional aquí de Puebla. Ok. Pronto les estaremos escribiendo así de, Muy oye, bien. ¿quieres salir? Y pues muchísimas gracias. Un placer. Gracias por el café, gracias por todo. Un espacio bastante interesante. No veo normalmente tantas herramientas como serruchos, etcétera, porque aquí hay muchas cosas de esas. Las vi, también de aquí hay muchas cosas de este lado. Y pues muchísimas gracias, nos estamos viendo. Actualmente estoy subiendo videos solamente una vez a la semana y pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Panificadora Roldán. El anuncio. Hasta luego. Se va a notar. Y les dejo los datos para lo que es Patio Efímero en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y mi Facebook y mi Instagram también, Mónica Muñoz. Y de todos modos, muchas gracias por invitarme para ir a la exposición y... Allá nos vemos. Sí, allá nos vemos. Precisamente fue para esto. Y pues sus redes sociales van a ir apareciendo para que ustedes puedan buscarla, encontrarla y ver qué es lo que pueden hacer. Okay. Dios. Adiós. Pasan este tipo de cosas. Ya vienen los colchones. Al final, exactamente. Nos vemos.